Santiago de la Ribera, orillas del Mar Menor, en San Javier, en la región de Murcia, acogía por segunda edición consecutiva la Vuelta Ciclista a Murcia, en esta ocasión en su 37ª edición. Muchísimo viento, pero también muchísimo público para estas circunstancias tan adversas que volvieron a acompañar a la salida de la Vuelta Ciclista a la región de Murcia. Ahí vemos imágenes del control de firmas de los equipos participantes: Movistar, Bora, Bahrain, Katusha, Lotto, Orica y el equipo que ven ustedes en imagen, aunque es UCI Continental, el equipo Darviator, el equipo de la tierra, con el local Carlos Lorente. Alejandro Valverde evidentemente era el que captaba la mayor atención de todo el público, la gran expectación que generó el corredor de las lumbreras. También dentro del equipo Movistar se encuentra Rubén Fernández, el corredor de Churra, que debuta en esta carrera, y el protocolario corte de cinta a cargo de Noelia Arroyo, que es la consejera de Cultura de la región de Murcia. También está el subdirector general y director territorial de Banco Sabadell, Jaime Mata, y el director de la carrera, Paco Guzmán, junto con Rosa Peñalver, que es la presidenta de la Asamblea Regional de la región de Murcia. Imágenes de lo muy poblado de público que estaban las calles de Santiago de la Ribera y de San Javier durante ese tramo neutralizado. La gente estaba muy atenta al viento, pero también lo hacían los corredores. Kilómetro cero, salida lanzada, 11:15 de la mañana, cielos cubiertos, amenazaba lluvia que no hizo finalmente acto de presencia, pero incidimos en este aspecto tan importante: el viento, un viento fortísimo con rachas de incluso 70 y 80 kilómetros por hora, que soplaba desde el mar, soplaba de levante, y aquí los primeros escarceos que se producen pues apenas abandonada la localidad de San Javier y antes de pasar por la meta volante de esta ciudad costera. Muchos equipos que trataban de abrir hueco en solitario, equipos de Centro Europa, grandes ciclistas rodadores curtidos en el llano y también en estas condiciones tan adversas de viento. Y las imágenes al paso por San Javier, por esa meta volante en la que iban a cruzar en primer lugar Sam Biliu, después Dele Wells y Evan Hoffman. Precisamente tres corredores que iban a formar parte posteriormente de una fuga, porque hubieron muchos escarceos, donde habíamos visto también imágenes de Ryan Bohami, de Rubén Pals, de Paterski, de Novak Domen, Maxim Zakharin, de Danny Pate, es decir, muchísimos movimientos. Este grupo que están viendo en este momento, que forma cabeza de pelotón, por detrás los equipos interesados, sobre todo el Lotto, que empeño puso el equipo Lotto Soudal precisamente en controlar esta fuga. También estuvieron muy atentos los corredores del equipo Movistar. Alejandro Valverde era el principal favorito para adjudicarse con la victoria final, la que sería en todo caso su quinta victoria en esta su casa, en esta su carrera. Y ahí que vemos imágenes de la frondosa huerta murciana, que también habituamos a ver por esta zona costera, y el plano, el firme plano, que castigaba más todavía si cabe con la presencia del viento. El hecho de no tener prácticamente ninguna pantalla montañosa por delante pues hacía que el grupo, incluso como vemos en las imágenes, se fragmentase y viéramos las primeras imágenes quizás de esta temporada de la formación de abanicos. Tan curiosa esta formación de abanicos. Estos son los tres corredores que finalmente se marchan por delante, y era un grupo precisamente que en un principio veíamos que estaba formado por más corredores y que queda en estos tres. Les cito quiénes son: Sam Biliu, del equipo Orica, del Equalace, del equipo Lotto Soudal, y Evan Hoffman, del equipo norteamericano Rally. El caso de Biliu, un neozelandés de 29 años, especialista en pista en persecución, medallista olímpico, de talla alta, ya lo puedan ver, 1,92 m, debutó en el 2009 en profesionales en la categoría World Tour con el equipo Trek, y posteriormente pasaría a formar parte del equipo Orica a partir de 2012. En el caso de Wallace, bueno, pues un belga de 27 años, cuyo hermano Jens también compite dentro del pelotón profesional. Entre 2010 y el 2015 Wallace estuvo con el Top Sport, y en 2015 ganó a través de Flandes, en 2016 el Gran Premio Pino Cerami, y acabó
en el puesto 92 en su única participación en las grandes, en la Vuelta a España. En 2016 acabó, ya les digo, en el puesto 92. En el caso de Hoodman, estadounidense de 27 años, estuvo entre 2013 y 2014 en el equipo Astana y desde el 2000 en el 2016 logró una victoria de etapa parcial en el Tour de Alberta. Estos corredores que van ganando poquito a poquito ventaja, pero que el pelotón les mantiene a raya, no les deja caminar mucho. Seguimos aproximándonos a lo que es el corazón montañoso, el punto caliente de esta edición de la Vuelta Ciclista a la región de Murcia, que es Sierra Espuña, donde van a encontrar los saltos de Aledo, de Collado Bermejo y de Jebas. Mientras tanto le vas marcando las diferencias, 1 minuto y 25 segundos. En este momento ya prácticamente están muy cerquita de llegar a la iniciación, a la aproximación a puerto. Hay buen entendimiento entre los tres corredores, como les decía antes y les detallaba, son tres corredores de perfil rodador, tres corredores que saben perfectamente desenvolverse en este terreno en el que se exponen antes de llegar a la montaña, pero sin duda alguna que yo creo que son conscientes y así lo manifiestan de que finalmente van a haber movimientos por la parte de atrás del pelotón y esto se va a venir abajo. Equipos como el Direct Energy francés, el equipo Movistar, el equipo Lotto Soudal, el equipo Katusha, el Orica, el Lotto, todos muy atentos a los movimientos y muy atentos también al cronómetro, qué distancia les mantenía de respecto a los tres fugados. Ahí vemos a Alejandro Valverde como pasa a aproximarse a las primeras posiciones para dar instrucciones a sus compañeros del equipo Movistar. Un Alejandro Valverde que sabe perfectamente cómo maniobrar en esta carrera. El año pasado recordamos que trató de marcharse sobre el plano una vez que se había atravesado por el Alto de Espuña, una vez que se había salido de lo que es el conjunto montañoso de Sierra Espuña junto con unos compañeros, pero el viento se lo impidió y aquel intento de fuga resultó en balde. Continuamos viendo a los tres fugados y bueno, pues ya se encuentran en las aproximaciones a la ascensión Aledo. Es el primer alto montañoso de la jornada que les va a dejar de lleno, metidos de lleno en lo que es el conjunto montañoso de Sierra Espuña, y por detrás en el pelotón, aunque parece que reina la calma, las espadas están en alto. Cierto es que no hay corredores escaladores de tronío que pudieran de alguna manera marcar o prever que puedan marcar diferencias importantes dentro de lo que es esta ascensión al Collado Bermejo, el techo de la Vuelta, la cima Marco Pantani, donde vimos al italiano con tantas exhibiciones durante sus participaciones en la Vuelta Ciclista a Murcia, y corredores que siguen intentándolo en un grupo que queda prácticamente fragmentado, pero es que fragmentado estuvo desde el principio, bien por el viento. Ahora la causa es precisamente la ascensión al Collado Bermejo. Se deja hacer por detrás, aparentemente se deja hacer, pero continúan los movimientos y los intentos por tratar de abrir hueco y recortar diferencias. El equipo Movistar, que fiel a lo que se pretendía y se esperaba de ellos, que impone un ritmo fortísimo en la ascensión al Alto de Aledo, y esto va a traer consigo que el grupo de tres que marchaba por delante, compuesto por Sam Billio, Nele Wellis y Evan Hoffman, iba a acabar finalmente pues eso, disuelto. Tan solo quedaría, como hemos visto, el corredor del equipo Rally, y por detrás seguimos viendo imágenes del equipo que estaba llamado, insisto en ello, a tomar la batuta en esta edición de la Vuelta Ciclista a Murcia, porque su apuesta clara desde el primer momento, desde la salida, es Alejandro Valverde. También vemos a varios corredores por detrás del equipo Movistar, del equipo CCC, el equipo polaco, y este corredor que insiste en marchar por delante con la intención también, ¿por qué no?, de lograr al menos el pasar primero, coronar primero por ese alto montañoso de Aledo. Hemos visto imágenes aéreas de ese conjunto montañoso y natural, de ese parque natural que es Sierra Espuña, que es uno de los grandes corazones montañosos de la región de Murcia. Y por detrás que el pelotón prácticamente se le echa encima a este corredor, que la verdad es que bueno, pues ha dejado muy buena impresión con su persistencia. Hay que tratar de luchar hasta el último momento, pero el equipo Movistar, como podemos ver, lo tiene bastante claro. Y por qué no pudiera darse también la casualidad, por qué no pudiera también el equipo Movistar barajar la posibilidad de Rubén Fernández, de otro de los dos corredores de la tierra presentes en esta edición y en este equipo, en el equipo Movistar, porque sí que habían corredores de la
la tierra. Habían dos corredores, hay dos corredores dentro de la selección española. Se trata de Miguel Ángel Ballesteros, del equipo Fundación Contador, uno de los corredores con mayor proyección dentro de la categoría sub-23 en nuestro pelotón nacional. También Iván Montoya. Y en la parte del Ukiyo del equipo japonés, el jumillano Salvador Guardiola. También Carlos Lorente, el lumbrerense, dentro del equipo Dare Viator. Bueno, aquí empiezan los movimientos y aquí empieza lo que en principio todos dábamos poco crédito a que llegara muy lejos, pero que marcaría el desenlace de la carrera. El ataque a casi 70 kilómetros de la meta de Alejandro Valverde. Él sabía que el año pasado se le complicó mucho, a pesar de haber tratado de imponer un ritmo fortísimo en la ascensión y de haber tratado de abrir hueco en el descenso y posteriormente en el llano por la fuerte presencia del viento. Así que la apuesta de Alejandro Valverde se convirtió en decir que se marchaba por delante y trataba de abrir hueco. Todos sabemos perfectamente que es un corredor que conoce este terreno, que lo conoce como aquel que dice palmo a palmo. Es el terreno predilecto sobre el que basa casi sus entrenamientos diarios, la ascensión al Collado Bermejo. Por lo tanto, él sabía perfectamente que se estaba jugando la carrera y que quizás era la apuesta idónea. Todos teníamos la duda, en todo caso, de que si luego, posteriormente, una vez completar el descenso del Collado Bermejo y del Alto de Gevas, sería capaz de mantenerse en el llano, pero de momento lo que sí que iba a garantizarse es atravesar primero bajo la pancarta del Gran Premio de la Montaña del Collado Bermejo. Por detrás había movimientos de gente que no iba a permitir que esto sucediera, y entre ellos uno que fuera compañero suyo en el equipo Movistar, el menor de los dos hermanos Izaguirre, Jon Izaguirre, ahora en las filas del nuevo equipo World Tour Bahrain Mérida. Alejandro Valverde, que sigue a lo suyo, sigue pedaleando con fuerza, se engancha abajo en el manillar y la niebla que hace acto de presencia. Este sería uno de los aspectos meteorológicos más influyentes al paso por la cima del Collado Bermejo y al atravesar Sierra Espuña, al atravesar la montaña. Aún así, Alejandro Valverde, que sigue pedaleando con fuerza, ya puedan advertir, viendo a los aficionados a la orilla de la carretera, que las temperaturas eran bastante bajas, en torno a 5-8 grados de máxima, y la niebla que iba a dejarnos imágenes tan bonitas, aparte del rodar de este grandísimo corredor de la tierra que en 2 ocasiones ha ganado la clasificación del UCI World Tour. Alejandro Valverde, la plasticidad que siempre remarcamos que deja este deporte, la belleza en imágenes que deja este deporte. La duda venía ahora cómo se iba a maniobrar, cómo se iba a manejar Alejandro Valverde en el descenso con esta escasa visibilidad que se puede ver a través de las imágenes. Bueno, Alejandro Valverde conoce perfectamente esta bajada, es un corredor aguerrido, valiente, sabe lo que es lanzarse de tumba abierta, sabe que se está jugando la carrera, que puede lograr su 5ª victoria en esta vuelta ciclista a la región de Murcia, pero es que aparte de eso, Alejandro Valverde, como estamos viendo en las imágenes, goza además de clase, de una gran maniobrabilidad encima de la bicicleta. Es un gran estratega encima de la bicicleta y la verdad es que sabe desenvolverse perfectamente. Aquí vemos pasar en segundo lugar a Jon Izaguirre, el corredor del Bahrain Mérida, y posteriormente iba a venir un grupito selecto por detrás, que es el grupo que posteriormente iba a perseguir a Alejandro Valverde y al que se le iba a hacer prácticamente imposible echarle el guante a Alejandro Valverde e impedir su 5ª victoria consecutiva. Vemos de nuevo la niebla cómo entorpece la visión, y aún así Alejandro Valverde, que tira de freno lo justo y que nos da una auténtica lección de conducción encima de la bicicleta. Él sabe perfectamente que sí que, pues ha adelantado bastante, su diferencia estuvo hasta cerca de los 3 minutos de máxima. La verdad es que siempre estuvo entre el 1,5 minutos y los 2,5 minutos, y eso de alguna manera daba a entender que podía haber ciertas expectativas de éxito en cuanto a la tentativa de Alejandro Valverde, aquí que ya ha completado el descenso, que vimos pasar por el Alto de Gevas. Por cierto, ya en el Alto de Gevas incluso mantenía una diferencia de 2 minutos y 40 segundos, y a partir de aquí, en todo caso, a partir de aquí, una vez que se completa el descenso, hay un pequeño falso llano y posteriormente ya la aproximación a Murcia. Hay que recordar que desde el Alto de Gevas hay aproximadamente unos 38-40 kilómetros todavía hasta llegar a la meta en el corazón de la capital murciana, y le vemos la diferencia entonces 2 minutos y 5 segundos una vez que había atravesado por ese alto montañoso. Bueno, pues ahí vendría la duda, ¿no? Ahí vendría la auténtica prueba de fuego
para Alejandro Valverde, saber si era o no era capaz de mantener las diferencias, aún con un grupo por detrás bastante organizado, donde estaban los dos hermanos Izaguirre, donde también aparece, y además con fuerza, Simon Spilak, otro de los corredores que contaba en las quinielas antes de la salida en Santiago de la Ribera. También el hijo de Vicente Belda, es decir, un grupo, la verdad es que importante, que se entendió perfectamente, pero que quizás le faltó algo muy importante, y es que alguno de ellos, decidiera tratar de abrir brecha por delante, puesto que, aun con el buen entendimiento, no lograban darle caza a Alejandro Valverde. Un Alejandro Valverde que vemos perfectamente como sabe desenvolverse a la perfección en todos los terrenos. Domina el llano, domina la montaña, domina el descenso, domina y acaba por dominar esta edición 37ª de la Vuelta Ciclista a Murcia. Unas imágenes muy bonitas, los almendros ya en flor, aunque a pesar de que las temperaturas siguen siendo invernales y todavía sigue acompañándonos el mal tiempo y la inestabilidad atmosférica. Un Alejandro Valverde que busca esa posición aerodinámica encima de la bicicleta para ir arañando segundos y tratar también de abrir diferencias. De hecho, abre diferencias, suma diferencias, las agranda hasta los 2 minutos y 40 segundos. Sabe perfectamente Alejandro Valverde que tiene que ir nutriéndose 3 minutos, la máxima. Y ahí vemos imágenes aéreas de la capital murciana. Ya se encontraba Alejandro Valverde a 5 kilómetros y claro, con estas diferencias y viendo su rodar, a pesar de que ya iba manifestando el cansancio acumulado, todos en la llegada más o menos se preparaban para aplaudir la llegada de este grandísimo corredor del pelotón internacional, sin duda alguna, Alejandro Valverde, que está dando viva muestra de que a pesar de que los años vayan pasando, es como el buen vino, va ganando en grados y va ganando en calidad. 2 kilómetros tan solo para la línea de meta, un Alejandro Valverde que apostó porque Sierra Espuña, la ascensión a Sierra Espuña debía de ser el punto en el que él tratara de forjar la victoria, la 5ª victoria en esta edición de la Vuelta Ciclista a Murcia, y la jugada que le sale valiente, es decir, le sale bien. Atraviesa por el puente del río Segura, que es el que divide la capital murciana en dos, y prácticamente ya enfila la Gran Vía Escultor Salcillo para llegar a la línea de meta, para llegar al arco de meta. Los aficionados que ya le muestran su victoria le dan a entender que tiene ganada la carrera. Las diferencias, la verdad es que son bastante halagüeñas por detrás. Él conoce perfectamente en todo momento cuáles van marcándose las diferencias por detrás, cómo viene el grupo por detrás. Hubieron movimientos, pero en ningún momento fructificó ninguno de ellos. Se mantuvo más o menos compacto el pelotón perseguidor, y ya Alejandro Valverde en esta Gran Vía Escultor Salcillo, que de alguna manera pues intenta recrearse con esta victoria, alza los brazos en alto. 5ª victoria para Alejandro Valverde, magnífica exhibición. Vamos a quedarnos con ese aspecto de la participación del murciano en esta carrera. 4 horas, 3 minutos y 7 segundos, 4 horas, bastante rápido que anduvo Alejandro Valverde, 47 kilómetros de media, teniendo en cuenta que el viento castigó muchísimo, y el sprint del grupo perseguidor por detrás, en el que va a sorprender precisamente el equipo Katusha con Jonathan Restrepo, que es el que consigue el segundo clasificado, y Patrick Conrad del equipo Bora, tercer clasificado. Aquí vemos entregar a Noelia Arroyo, a la consejera de Cultura de la región de Murcia, acompañado del subdirector del Banco Sabadell, de Jaime Mata, el premio al ganador, a Alejandro Valverde, el premio de la ciudad de Murcia, el premio también a cargo de Alonso, del director general de deportes. La verdad es que todos los premios que copó Alejandro Valverde. Aquí vemos al corredor del equipo Bora, Patrick Conrad, y el podio definitivo, el gran podio de esta Vuelta Ciclista a Murcia, que siempre nos sorprende con podio de auténtico lujo y con corredores que van a dar mucho que hablar en las próximas competiciones y en los próximos años. Vemos a Rosa Peñarver, a la presidenta de la Asamblea Regional, darle el premio de la Asamblea Regional a Alejandro Valverde. Antes veíamos también al director general de la Vuelta Ciclista Murcia, Paco Guzmán, entregándole el trofeo a Alfonso Guzmán. Aquí vemos al representante
del Grupo Caliche, a José Martínez del Gran Premio de la Montaña, a Fran Guzmán, al hijo del director general de Paco Guzmán, dando el premio al paso por la cima, Marco Pantani, ganador del Gran Premio de la Montaña y de ese trofeo en particular, y siempre en la memoria Mariano Rojas, el ciclista de Cieza que falleció en accidente de tráfico en el año 96. Su sobrino era el encargado de darle este premio tan sentido para Alejandro Valverde. Podio de auténtico lujo con todas las autoridades, y un año más que esta Vuelta Ciclista a Murcia nos deja este extraordinario sabor de boca.